Buenas tardes, mi nombre es María Elena Bautista. Yo le estaré hablando sobre la educación en la Edad Media, pero antes debemos saber lo que fue la Edad Media. La Edad Media o medieval es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en el 1492, año en que Colón llegó a América. La educación en la Edad Media. La principal característica de la enseñanza medieval fue la gran influencia que ejerció sobre ello la Iglesia. Uno de los hechos más importantes que sucedieron en la Edad Media en cuanto a la educación se refiere fue a la creación de las primeras universidades. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, aún así se aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. La renovación de Carlomagno. Carlomagno, 742-814, fue un monarca germánico que restauró el imperio en Europa occidental. Consideraba que la religión cristiana constituía un importante elemento cultural de integración, de estabilidad y de orden. Por ello se encargó de cultivarla. Los nuevos estudios. Carlomagno creó nuevas escuelas abiertas a todo el mundo, no solo a los religiosos. Habían dos tipos de escuela: los primeros estudios y los estudios superiores. Los estudios superiores se realizaban en la escuela que dependían de las catedrales, y con el tiempo este tipo de escuela desplazó a la escuela de los monasterios. A los estudiantes catedralicios acudían tres tipos de estudiantes. Los estudiantes de familia pobre eran elegidos porque mostraban especial aptitud para estudiar, disfrutaban de una especie de beca. Los estudiantes de familia rica y noble tenían que pagar a su maestro, residían en la ciudad con la misma comodidad que en su casa. Los estudiantes mayores eran hombres instruidos que querían seguir aprendiendo e iban a la escuela donde se impartían las materias de su interés. Los primeros estudios más elementales seguían en los monasterios o abadías. Allí acudían los niños de los alrededores, eran gratuitas y proporcionaban una educación muy básica y fundamental. Los niños más pobres aprendían a través de la repetición de conceptos básicos de la religión y las principales oraciones. El temario de un alumno medieval. Los estudios superiores estaban estructurados en torno a las artes liberales. Arte en este caso significa doctrina, creada por San Isidro en el siglo VIII y que se mantendrán hasta la llegada de las universidades. Las artes liberales se agrupaban en dos grandes bloques: el trivium y el quadrivium, a los que añadían la medicina, el derecho y la teología. ¿Cómo se enseñaba? La enseñanza se basaba en la lectura y el comentario de texto. Los maestros glosaban, comentaban los textos, buscaban nuevos significados, también se planteaban y se resolvían problemas mediante debate entre los estudiantes. Los textos procedían de autores aprobados por la universidad. Se eliminaban cualquier contenido que pudiera ir en contra del dogma de la Iglesia. Aristóteles, por ejemplo, cuya obra llegó en el siglo VII, a través de las traducciones del árabe y del griego, fue adaptado por Santo Tomás de Aquino y los dominicos. Los estudiantes y su ambiente. A partir del siglo VII, con la aparición de las universidades en las ciudades, quienes estudiaban, por tanto, las personas cultas que tienen este concepto de saber, de la cultura como su profesión, son en mayor número los hijos de comerciantes y burgueses. Son nuevo público para la literatura. Similitudes con la educación actual. Se crearon las primeras escuelas públicas, existían la educación universitaria en la que se entregaban títulos, se entregaban becas a los estudiantes de bajos recursos, se impartían matemática, astronomía y muchas otras asignaturas que aún hoy se utilizan en la actualidad. Es cuanto, gracias por su atención.